Muy buen día, bienvenidos a este podcast Modernización, conflictos y transformaciones políticas en la Colombia del siglo XX. Bienvenidos a este podcast sobre la historia moderna de Colombia. Soy Wilson Rivera Hernández y en este episodio analizaremos cómo a lo largo del siglo XX el país vivió un profundo proceso de transformación social, política y económica. Un siglo atravesando por reformas estructurales, guerras civiles, pactos de paz y nuevas maneras de mantener el poder y el Estado. Nuestro punto de partida esta será la figura de Alfonso López Pumarejo, uno de los estudiantes más importantes del siglo XX, cuya gestión marcó el inicio de un proceso modernizador que cambiaría la historia nacional. Alfonso López Pumarejo, presidente de Colombia entre 1934 y 38, impulsó un ambicioso programa de reformas conocido como la Revolución en Marcha. De acuerdo con Mora 2010 y Molina 2007, su principal objetivo fue romper con el modelo económico y social heredado en el siglo XIX, caracterizado por una economía agraria, una estructura social jerárquica y un Estado débil. Durante este periodo, el gobierno buscó modernizar el papel del Estado. Pasó a ser un mero observador a convertirse en un actor activo en la economía y la regulación de las relaciones sociales. El Estado y la sociedad en transformación. La década de 1930 significó un punto de inflexión. El pensamiento liberal de López Pumarejo propuso que el Estado debería intervenir entre la economía para garantizar el desarrollo y la justicia social. Esto se reflejó en una nueva constitución de 1936 que produjo principios como la función social de la propiedad, legitimando la intervención estatal en favor de intereses generales. Como señala Santos 2005, la llamada República Liberal generó una revolución silenciosa en la cultura política colombiana. Por primera vez se discutía públicamente la idea de igualdad, educación, derechos laborales. Sin embargo, estas reformas también despertaron resistencia de las élites tradicionales y de la Iglesia, que consideraban que el liberalismo amenazaba los valores conservadores de la nación. De la modernización al conflicto de la violencia política en la segunda mitad del siglo XX. A pesar de los avances de la República Liberal, la modernización no se consolidó plenamente. Las tensiones entre los sectores reformistas y conservadores desembocaron en una serie de conflictos y políticos sociales. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 marcó el inicio del periodo conocido como la violencia, una guerra civil no declarada que dejó cientos de miles de muertos. Desde la década de 1950, Colombia experimentó una sucesión de conflictos armados en los que participaron actores estatales, guerrillas campesinas, grupos de autodefensa y más tarde organizaciones narcotraficantes. El país pasó por la disputa ideológica entre liberales y conservadores a enfrentamientos estructurales por el control del territorio y los recursos del poder político. Las reformas de López Pumarejo habían intentado integrar al campesinado y al trabajador urbano al proyecto nacional, pero la exclusión persistió. El modelo de desarrollo industrial y urbano no alcanzó a las zonas rurales, lo que alimentó nuevas formas de resistencia y conflicto. Los procesos de paz y aciertos y desaciertos. Desde mediados del siglo XX, los gobiernos colombianos han buscado poner en final al conflicto mediante distintos procesos de paz. Este conflicto armado en estos 50 años permitió la desmovilización de guerrillas liberales tras el Frente Nacional, pero sin resolver las causas estructurales del conflicto. En los años 80 y 90 se firmaron acuerdos como grupos del M-19 y el EPL, los cuales representaron avances en la apertura política, pero fueron insuficientes para lograr una paz duradera.
Finalmente, los diálogos de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP culminaron en el Acuerdo de Paz del 2016, un hito histórico que aunque generó esperanza, también despertó divisiones profundas en la sociedad. Los aciertos de estos procesos radican en haber colocado la paz como un tema central de la agenda pública. Los desaciertos en no lograr una complementación integral y en mantener la exclusión social y económica que dio origen al conflicto. Nuevas formas de ejercicio político e imaginario en las élites. El siglo XX colombiano también transformó la forma en que se ejerce el poder. Del bipartidismo tradicional se pasó a un escenario más plural donde surgieron movimientos sociales e indígenas, afrodescendientes, feministas y de víctimas del conflicto. Sin embargo, el imaginario de las élites, como advierte Santos 2005, ha seguido basándose en la idea de que el poder político y económico debe concentrarse en manos de unos pocos. Aún así, la presión ciudadana y la globalización han obligado a las élites a adaptarse a nuevas dinámicas democráticas y mediáticas. El ejercicio político hoy se ve marcado por la presencia de los medios y la opinión pública y la exigencia de transparencia, aunque el clientelismo, la corrupción continúan siendo desafíos persistentes. Una reflexión final. A lo largo del siglo XX, Colombia vivió un proceso de modernización incompleto, un estado en que se fortaleció, pero no logró integrar plenamente a toda su población, una economía que creció, pero reprodujo desigualdades y una democracia que se amplió, aunque aún lucha contra el peso de su pasado violento. Las reformas de Alfonso López Pumarejo, abriendo un camino que transformó el papel del Estado y sentó las bases de la modernidad colombiana. Sin embargo, los conflictos armados, la exclusión social, la resistencia al cambio han demostrado que la modernización no solo requiere leyes o políticas, sino también una transformación profunda en la cultura política y en la visión que las élites tienen del país. En últimas, el siglo XX fue para Colombia un laboratorio de modernización y conflicto de sueños reformistas y rupturas sociales que aún define los desafíos de nuestra nación en el siglo XXI. Gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Wilson Rivera Hernández y los invito a seguir reflexionando sobre la historia y el poder y la búsqueda de la paz en Colombia.